Ayer tuvimos con los adolescentes y los jóvenes una jornada muy especial, muy especial. ¿Cuántos estuvieron? A ver, los adolescentes y los jóvenes. Muy bien. Un aplauso bien fuerte. Hubo muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. La iglesia estaba completamente llena de colores, había jóvenes trabajando, adolescentes recibiendo. Fue impresionante. Y estábamos contentos y hablábamos hace un ratito con Charlie. Ayer vino un invitado que se llama Miguel Ocón, él es de Catedral de la Fe de Merlo, es de zona oeste, es compañero nuestro, y lidera un proyecto que se llama Tu Vida Vale Mucho, que tienen la carga y el objetivo de comunicar y prevenir acerca del suicidio. ¿Sí? Me recordaba Charlie recién una cifra que ayer nos alarmó, una cifra de que al año en Argentina mueren 800.000 personas a causa de suicidio. ¡Wow! Y da la casualidad que en Ezeiza, ¿sabe cuánta gente hay en Ezeiza? 200.000. Qué cifras parecidas, qué cifras que no están tan lejanas, ¿no? Pero realmente fue fue duro, fue fuerte ayer escuchar esas cifras, pero también fue un desafío. O sea, el Señor nos está desafiando a abrir los ojos, a prestar atención a lo que está pasando, no solo en Ezeiza, en la parte política de quién gobierna, sino en lo espiritual. Algo está pasando, algo está aconteciendo y tenemos que ser parte de eso. ¿Sí? Mi hermana particularmente, me acordaba recién, ella trabajó unos meses en una funeraria, allá en zona oeste muy conocida, Apache se llama la funeraria. Y ella un día me llamó angustiada y me dijo, estoy un poco, las primeras semanas fueron difíciles para ella, porque eh, se cansó de ver tantos jóvenes ahí metidos en los cajones. Y eran jóvenes que se habían quitado la vida. Entonces, me parece que el enemigo está obrando muy inteligentemente en la vida de los jóvenes. ¿Sí? Así que le invito a iglesia, me parece que este año fue también un quiebre para esta casa porque nos estamos metiendo en cosas complicadas, estamos yendo a hospitales, estamos en la calle y el Señor va a estar trayendo gente a esta casa. ¿Sí? Y nosotros tenemos que estar preparados para recibirlos. ¿Sí? ¿Amén? Muy bien, muy bien. Hoy quería compartirles una palabra de parte de Dios que el Señor esta semana me cacheteó un montón y puntualmente pensaba que, y el Señor me recordaba unas palabras que Él tuvo en la última parte de su ministerio con sus discípulos, que Él decía que el amor de muchos iba a enfriar. Y dentro de ese amor que se va a pagar en muchas personas el último tiempo, dentro de esa dinámica hay algo que se desprende ahí, que es lo que yo quiero hablar, que es la inestabilidad. Hay una batalla que tenemos que librar este tiempo como hijos de Dios, que es la batalla contra la inestabilidad. Y la inestabilidad es una consecuencia de un amor que se está apagando. Este amor que se va a enfriar, que dice que mencionó Jesús antes de irse, que lo advirtió. Miren que esto va a pasar, van a pasar las generaciones y se va a empezar a aparecer un patrón de que el amor se va a enfriar. Ya la gente va a amar menos. O a los hijos de Dios nos va a costar más amar, mejor dicho. Porque la iglesia ama, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia ama. Pero lo que nos estamos siguiendo al Señor, vamos a tener una batalla un poco más difícil que las tuvieron por ahí la generación anterior. Y nos va a costar más amar. El amor se va a enfriar. Y este amor que se enfría nos lleva a veces a vivir de una manera inestable. Es un rasgo de la inestabilidad del hombre natural, pensaba. Naturalmente nosotros somos inestables. Naturalmente. Nosotros nacemos inestables. Adán, naturaleza que recibimos
por el hombre pecador de Adán, eso que con lo que nacemos, es inestable. O sea, si vos te distraes, probablemente ya te estés cayendo en la inestabilidad. Si vos te distraes, posiblemente tus comportamientos, tus decisiones están cayendo en un patrón de inestabilidad. Habías prometido al Señor seguirlo y de repente te quedaste colgado por unas semanas en otra cosa y empezó el ciclo de la inestabilidad. Es un rasgo común en nuestra naturaleza y se ve muchísimo, nosotros lo vemos muchísimo. Yo lo viví particularmente en mi adolescencia, todos fuimos adolescentes, lo vemos nosotros en la generación que estamos pastoreando, seguramente los líderes jóvenes también. Es algo con lo que nosotros estamos continuamente enseñando y que Pablo le dijo a Timoteo, mirá en Timoteo 4:12, dice: sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en la que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. El Señor insiste en que nuestros comportamientos se mantengan, sean lineales a lo que creemos. Entonces, mi propuesta para vos, iglesia, en esta mañana es que no nos dejemos enfriar. Nos expongamos a la palabra de Dios y que Él limpie este rasgo que heredamos en nuestra naturaleza de inestabilidad. Y cuando pensaba en inestabilidad, no me refería simplemente a una inestabilidad, porque a veces lo asociamos mucho con lo emocional únicamente, sí, y es una realidad muy fuerte para estos tiempos. Hay mucha inestabilidad emocional, nuestras emociones nos juegan malas pasadas, estamos acelerados, estamos ansiosos, pero también la inestabilidad económica, la inestabilidad familiar, la inestabilidad social, de tus relaciones, de tu economía, reitero ahí. El Señor quiere limpiar toda inestabilidad en nosotros de cada área de nuestra vida. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Traje una imagen ahí que les quiero mostrar. Saben que si tenemos que hablar de algo inestable, de alguien inestable, en la Biblia tenemos que hablar de Israel. ¿O no? Saben que, voy a parar un poquito, un ratito. Saben que esta imagen, los que estuvieron en el Instituto Bíblico, alguna vez la habrán visto, este círculo, ¿o no? ¿Cuántos me pueden decir que sí? Este círculo es el ciclo de Israel. La vida de Israel fue esto. Se resume acá. Israel sirve al Señor, le es fiel al Señor, de repente cae en idolatría, cae en pecado, es cautivo, es esclavizado. Israel clama ayuda al Señor, el Señor lo rescata. Levanta una persona del Señor para liberar a Israel, ¿sí? Israel es liberado, todos contentos. Sirvo al Señor, vamos todavía, vamos para adelante. Y de repente cae de vuelta en idolatría, cae de vuelta en pecado. Este es el resumen de Israel, muchachos, gente, iglesia, ¿sí? Israel es el ejemplo más claro que tenemos de inestabilidad. Y ¿sabes qué? A veces esto es el reflejo de muchos de nosotros. Es el reflejo de nuestro comportamiento en nuestra vida, ¿sí? Pero no es lo que el Señor, y escuchá bien, no es lo que el Señor pensó para tu vida, una vida inestable. Él no quiere que vos tropieces con la misma piedra. Él no quiere que tus comportamientos, esos vicios que tenés, esas malas decisiones, sean el reflejo de un Israel rebelde. Él no desea eso. Él no nos diseñó para volver hacia atrás, para caer y caer, sino que Él habla de un destino de gloria en gloria. Y yo te animo y realmente te invito a estos minutos que tenemos para compartir juntos, para reflexionar juntos, que mires hacia adelante un ratito. Un minuto tomate para mirar hacia adelante y empezar a ver, hay algo que se está repitiendo. Hay algo en lo que estoy cayendo una y otra vez. Yo sé que sí, porque hasta que Él venga es un proceso de perfeccionamiento, de santificación. Yo sé que hay en tu vida eso. Hay algunas áreas que vos ya conquistaste, hay algunas áreas que vos ya superaste, que podés decir, esto salí en victoria en el nombre de Jesús y te felicito.
porque yo también las tengo. Pero también hay algunas cosas en tu vida que se están repitiendo ya hace varios meses, ya hace unos años, desde que conociste al Señor. Y ahí está el punto. Si hay cosas en tu vida que desde que conociste al Señor, desde que naciste de nuevo, que sos parte de su cuerpo, se están repitiendo, ahí hay una señal de advertencia. Ahí hay un comportamiento, hay algo que el Señor quiere, hay un patrón que Él quiere romper en esta mañana. Hay algo que Él quiere romper en nuestra vida. ¿Sabés que a Israel, se fue la imagen, no pasa nada? ¿La ponemos de vuelta, la imagen? Quiero marcar algo. A Israel le fascinaba esta parte, le fascinaba, le encantaba. A Israel le fascinaban los nuevos comienzos, le fascinaba volver a empezar, porque tenía mucha expectativa, tenía mucha esperanza de que, wow, vamos a ser libres, vamos a empezar de vuelta, arrancamos de cero, vamos para adelante. Le encantaba ser libre. Y yo pensaba en que a veces nosotros tenemos una idea, una manera de pensar parecida, porque ya está la imagen, gracias. A veces la actitud de arrepentimiento, la actitud de decirle al Señor, yo quiero que vos cambies mi vida, la tenemos puntualmente en algunos momentos de nuestra vida como hijos de Dios. En algunos momentos de nuestra vida nada más. Le decimos al Señor, Señor, me arrepiento de lo que fui y te entrego mi vida. Es esa oración de fe, ¿no? Y a veces la palabra arrepentimiento la tenemos presente puntualmente en algunos momentos claves. Cuando conocemos al Señor, ¿no? Y cuando en nuestra carrera hubieron caídas fuertes. Donde nos tropezamos con algo y nos lastimamos fuerte. Decimos, Señor, te pido perdón y vamos para adelante. Pero la vida, el arrepentimiento que Jesús vino a enseñarnos, ese arrepentimiento que significa un nuevo comienzo, no es algo que el Señor reservó para momentos precisos. Y hablando de inestabilidad, acá tengo la primera verdad. Para lograr una vida, la vida estable que Él quiere para nosotros, es vivir una vida de arrepentimiento. Y ahora vamos a profundizar un poco más. Vamos a 2 Timoteo 3, del 1 al 5. ¿Y por qué hablo de arrepentimiento? ¿Por qué quiero hablar de arrepentimiento? El mensaje que traje para vos en esta mañana se llama arrepentido de por vida. Arrepentido de por vida. ¿Por qué? ¿Por qué querés enseñar? ¿Por qué querés compartir esto? Bueno, yo entiendo que si podemos recibir esta revelación de lo que es el arrepentimiento que Jesús vino a predicar, a enseñarnos a nosotros, si recibimos esta revelación y entendemos que el Señor no solamente quiere que el arrepentimiento sea una frase puntual en nuestra vida, sino que sea una manera de vivir, vamos a poder luchar y tener una herramienta muy poderosa para los inestables, a los que me incluyo ahí. 2 Timoteo 3, del 1 al 5, dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Y acaba lo puntual. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios.
Aléjate de esa clase de individuos. Había en la iglesia que Pablo estaba enseñándole a Timoteo, que Timoteo tenía que enseñar y pastorear. Empezaba a ver en esa iglesia, se empezaban a ver algunas personas que empezaban a profesar la fe de Jesús de acá para allá. Y empezaron a ver personas que levantaban una voz de dándole gloria a Dios, pero que a las semanas, a los meses de la convivencia con sus hermanos, empezaban a fanfarronear, a calumniar, a traicionarse, a ser orgullosos, a ser desobedientes. Y probablemente esta gente, estos hermanos en la fe, cayeron en errores parecidos a los nuestros. Por ahí entendían que el arrepentimiento, el decirle, Señor, yo quiero que tomes el control y te pido perdón por esto, te pido perdón por mi vida, te pido perdón, lo reservaron para un solo momento y preciso en su vida. Lo reservaron y lo usaron para un momento puntual. El Señor dijo, quiero que cambies mi vida. Y empezaron. Y en el medio, en el proceso, se empezaron a perder un montón de cosas. Se empezó a perder este deseo, esta sensación de decir, necesito que mi vida cambie. Se empezó a perder en la iglesia ya desde ese principio, y cuanto más ahora, ¿no? Se empezó a perder esa sensación, Dios, te pido perdón. Te pido perdón. Y algunas razones por las que pasa eso, que se nos va de nuestro vocabulario la palabra perdón, Señor, es la religión. Una de las razones. Es la religión. A veces, mi hermano, nos acostumbramos a veces a hacer por hacer, ¿no? Y se vuelve prioridad en nosotros el hacer. Y de repente lo estás haciendo tan bien que te volviste un experto en hacer las cosas. Y te felicito. Pero empezamos a dejar la vida de oración y la comunión sincera con los hermanos. Y empezamos a... Te inflaste. ¡Wow! ¡Qué bien que estoy haciendo esto! Lo estoy haciendo bárbaro. Y viene tu hermano y te dice, sos una bendición para mi vida. Uf, eso. Sos un ejemplo. Qué bueno que pase eso. Pero de repente sentís que estás haciendo las cosas muy bien. Y de repente en tu oración empezó a cambiar. Tu oración empezó a hacer, en lugar de decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? Empezás a decir, Señor, ¿qué podemos hacer? ¿Te puedo sugerir algo? Mirá, acá lo que podemos hacer es una línea muy delgada, pero nos empezamos a endurecer. No te empezás a cristalizar, te empezás a quedar muy duro, el ceño te empieza a cambiar, ¿no? La cara te empieza a cambiar y de repente tu manera de orar cambió, tu manera de pensar cambió, tu manera de reaccionar cambió. Y ya empezás a dejar la opinión de Dios a un costado. Bueno, el arrepentimiento empezó a quedar en segundo plano en tu vida. Esa convicción de que necesitas que el Señor te salve de tu humanidad, de tu manera de pensar. Esa sensación de decir, Señor, si sigo como estoy, con mis decisiones me voy a morir. Se empezó a quedar a un costado. La primera razón, yo entiendo, por la que pasa esto, es que nos religionizamos. ¿Lo dije bien? Es una palabra que no existe, me parece. Nos religionizamos. ¿Qué opinas, pastor? ¿Está bien la palabra? Más o menos. Vos sos muy bueno eso, vos harías una mejor palabra, pero nos religionizamos. Somos expertos, lo hacemos muy bien. Pero empezó a cambiar nuestra manera de hablar.
Nuestra vida de oración quedó en segundo plano. De repente te empezás a llevar mal con tus hermanos. Te empieza a costar la convivencia con tus hermanos. Pero te sentís tan bien, nos sentimos tan bien. La segunda razón, esta es una palabra muy moderna, procrastinamos. Procrastinamos nuestras responsabilidades. Procrastinamos la oración, procrastinamos enfrentarnos a un Dios que nos quiere exponer con su Espíritu Santo, nos quiere decir, necesito que cambies esto. Un poco que a veces me pasa eso, a mí postergo conversaciones con el Señor que debería haber tenido hace unos meses, que el Señor me está llamando hace rato, quiero hablar con vos, quiero que te ocupes de esto. Lo pateamos para adelante. Pateamos esa conversación incómoda con el Señor para unos meses para adelante. Nos hacemos un poco los tontos ahí. Entonces, tratamos de evitar esa conversación incómoda con el Señor, de decirle, Señor, perdón. Lo pateamos para adelante. Y mi hermano, esto es importante porque esta palabra fue un sacudón importante para mí y para otros, porque no es una palabra que yo hice, es palabra de Dios. No es para los nuevos esta palabra nada más. No es para los nuevos en la fe. Principalmente esta palabra es para los viejitos en la fe. Pateamos para adelante conversaciones incómodas con el Señor, donde sabes que vas a tener que pedir perdón. Sentirse bien, mi hermano, sentirse bien, ya sea por la religión que te dije recién, o sentirse bien por la procrastinación, sentirse bien por cualquiera de estas dos cosas puede ser el comienzo de una muerte espiritual. Sentirse bien, mi hermano, que te sientas satisfecho por una razón incorrecta, puede ser el comienzo de una debacle en tu vida espiritual. Que vos te sientas tan satisfecho con cómo viene tu vida, de la manera incorrecta, puede ser el principio del debacle de tu vida espiritual. Si vos la venís pasando tan bien, haciendo las cosas muy bien, pero no teniendo conversaciones incómodas con el Señor de decirle perdón, y te seguís sintiendo bien, puede ser el principio de una debacle espiritual. Pero Él siempre llega pronto a nosotros, ¿amén? Él llegó con su ayuda. La religión nos anestesia y apaga el altar. Mi familia, mi trabajo estable, mi vida correcta, empieza a despertar en mí una sensación de independencia. Ya puedo ir solito. Vamos. Y vamos. Gracias. Ya entendí, Dios, ya la tengo clarita. Vamos. Déjame que voy. Y nos empezamos a independizar de algunos principios que el Señor quiere que sean parte de nuestra vida. El arrepentimiento no es solo un momento en nuestra vida, es toda una vida. No es solo un momento, sino que es toda una vida. Vamos con un ejemplo. Primera de Samuel 13, del 8 al 14. No tener una vida de arrepentimiento, mi hermano, es tener una vida orgullosa. Y es la precuela, es el paso anterior a la caída. Por eso se lee mucho este versículo y fue tan especial de el que se cree firme, tenga cuidado de no caer. El que se cree firme, tenga cuidado de no caer. Primera de Samuel 13, 8 al 14. Vamos a leerlo. Al versículo. Durante 7 días Saúl esperó allí
Saúl estaba siendo rey de Israel y estaba liderando una batalla, lo cual ganó contra otro pueblo, y había recibido indicaciones del profeta Samuel de que lo espere para hacer un sacrificio al Señor. ¿Sí? Estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces durante 7 días Saúl esperó allí, el rey Saúl esperó las indicaciones, la indicación de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba, el profeta. Entonces Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar. De modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Dejen que yo me ocupo. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel y Saúl salió a recibirlo. Pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Y Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas, y cuando prometiste y que los filisteos ya están en Micmas, listos para la batalla. Seguimos. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. O sea, tuve que desobedecerte. ¡Qué tontería!, dijo Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Saúl venía muy bien. Lideró como rey una batalla espectacular. Venía siendo un rey victorioso, venía haciendo las cosas muy bien. Pero empezó a olvidarse de que realmente necesitaba continuamente indicaciones del Señor. Empezó a olvidarse de que de él no hay nada bueno, sino que es de Dios que viene lo bueno. Y perdió la sensación de que necesita al Señor. Y entonces ahí vino el error. Ahí apareció el orgullo en Samuel, que hablábamos recién. Apareció el orgullo y se terminó el propósito de Saúl. Mi hermano, ahí terminó el propósito de Saúl. A lo que quiero llegar, hermanos, mantengámonos de rodillas. Porque el orgullo quiere emanar dentro nuestro. Hay algo que quiere dentro nuestra naturaleza, que quiere salir hacia afuera. Está queriendo salir hacia afuera. Pero si nos mantenemos de rodillas, suplicando gracia y misericordia, vamos a salir en victoria. Nuestra oración tiene que ser: Señor, perdón por mi desobediencia, perdón por priorizar mis maneras, por ser indisciplinado, por ser impulsivo, por dejarme llevar por lo que dicen, por dejarme llevar por la mayoría, por los mandatos. Perdón por mis silencios, perdón porque no pedí ayuda. Mi hermano, esta oración tiene que ser nuestra oración de todos los días. Señor, líbrame de hacer las cosas como a mí me nacen hacerlas. Y te pido perdón. El arrepentimiento no es un momento en tu vida, sino que es toda una vida. ¿Me van siguiendo? Amén. Filipenses 2, versículo 12, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor. Vamos un poquito más profundo. En segundo lugar, y lo último que quiero compartirte, es que el arrepentimiento, como Jesús lo propone, es una urgencia. Es urgente. El primer mensaje de Jesús,
cuando empezó su ministerio, ¿cuál fue? A ver quién me sabe decir. Arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. Y con ese mensaje él empezó a llamar a sus discípulos. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el reino se acercó. ¿Acaso en qué momento pensamos que eso era una frase nada más, era una frase para convocar gente? No, es un nuevo estilo de vida que el Señor urgentemente nos está convocando a que adoptemos para nosotros. El arrepentite porque me he acercado no fue solamente cuando vos aceptaste al Señor por primera vez. El arrepentite porque el reino se acercó es un mensaje del cielo para tu vida y para nuestra vida de todos los días. El Evangelio es un mensaje de esperanza para los arrepentidos, pero una advertencia para los orgullosos. Si tenés tu corazón arrepentido, tenés esperanza. Quédate tranquilo, porque su reino vino. El mensaje del Evangelio es esperanza para los arrepentidos. Si estás arrepentido, si tu corazón es noble, decís, Señor, perdón, vení a mi vida, tenés esperanza, quédate tranquilo. Pero si en tu corazón hay orgullo, es una advertencia del cielo. Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33, dice, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo, pero al que me niegue aquí en la tierra, yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. ¿Saben que la negación que enseña la palabra, el negar a Cristo, no se refiere solamente a una cuestión simbólica de palabras, sino que se refiere a una vida? Mirá, Romanos capítulo 2, versículo 21 al 24, y acá lo vamos a entender al versículo anterior. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? ¿Predicás a otros que no se debe robar, pero tú robas? ¿Dices que está mal cometer adulterio, pero cometés adulterio? ¿Condenás la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos? ¿Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras al Dios al quebrantarla? No es extraño que las Escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Es urgente que vos te arrepientas, mi hermano, porque aunque vos no te das cuenta, a veces, con tu comportamiento estás negando a Cristo. ¿Qué? Perdóname, nunca haría eso. Jamás, diría Ralph. Nunca. ¿Qué? ¿Cómo me vas a decir eso? Yo no niego a Cristo. Yo vengo todos los domingos, a mis hijos les enseño la palabra de Dios. No. Dice la palabra, cuando vos enseñás que no hay que calumniar a tu hermano o a la hermana de tu hermano, pero se te escapa una murmuración, un chismecito en la iglesia de tu hermano, dice la palabra de Dios que lo estás negando. Dice la palabra de Dios que estás negando a Cristo. ¿Te das cuenta por qué es urgente el arrepentimiento? ¿Te das cuenta por qué es urgente? Porque si vos estás diciendo algo, estás enseñando a tus hijos, estás predicando el Evangelio, pero es contradictorio con tu vida, con tu comportamiento, la palabra de Dios dice que estás negando a nuestro Señor. ¿Te das cuenta por qué es urgente que te arrepientas? ¿Te das cuenta que el arrepentimiento no quedó solamente para empezar tu nueva vida, sino que constantemente, Señor, líbrame de negarte con mi vida. Señor, líbrame de caer en el lazo del maligno y negarte con mi comportamiento, de vivir algo que estoy enseñando, de no vivir algo que estoy enseñando. Señor, líbrame. Yo quiero, como decía Mateo, como decía Jesús, el que me reconozca aquí en la tierra, yo lo voy a reconocer en el cielo. Y reconocer es lo contrario a negar. Entonces, si querés que el Señor, ser conocido por el Padre Celestial,
empezá a reconocerlo con tu vida aquí en la tierra. Y no lo niegues. Y si lo estamos negando, como yo lo hice ayer con algo que yo me equivoqué, es urgente que me arrepienta. No fue hace una semana, hace un mes. Yo me acuerdo, yo Gianfranco, me acuerdo que me equivoqué ayer. O sea que hoy tengo que tener una oración urgente con el Señor, decirle, Señor, perdón, perdón. Es urgente. Hay un mensaje del cielo que nos está diciendo, es urgente que te arrepientas. Volviendo un poco a Israel, para ir cerrando, hay una parte en su historia, había un hombre que se llamó Nehemías. Israel se encontraba en ese ciclo vicioso, se encontraba en ese ciclo que no podía salir, ¿sí? Como muchos de nuestros ciclos, en lo emocional, un ciclo económico malo que no podemos salir. Israel estaba en ese ciclo. Pero de repente apareció un hombre, Nehemías, que entendió el mensaje de arrepentimiento. Lo entendió incluso cientos y cientos de años antes de que Cristo venga a predicarlo. Nehemías entendió que en el cielo hay un mensaje hacia la tierra de arrepentimiento. Y Nehemías lo entendió. Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 8, dice, estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías, a fines del otoño en el mes de Quisleu del año 20 del reinado del rey de Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa, esto lo está contando Nehemías. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación de Jerusalén. Nehemías no estaba en Jerusalén, sino que estaba sirviendo, era servidor de un rey, y recibe estas noticias. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. ¿Sabés lo que significaba recibir esta noticia para un judío en esa época? Ellos, todo lo que tenían era el templo. Su sustento emocional, su sustento cultural, su visión, dependía del templo y se acaba de enterar que era destruido. Y cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son fieles, los dispersaré entre las naciones. ¿Seguimos? Uno más. Seguimos más. Pero si vuelven a mí, obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Si se arrepintiesen, si siguiesen mis mandatos, si vuelven a mí, si se arrepienten, yo los voy a traer de vuelta. Entonces hay un mensaje de esperanza para el corazón arrepentido. Mi hermano, si vos estás arrepentido, hay un mensaje de esperanza para tu vida. Y Nehemías lo había entendido.
Había entendido la urgencia de decirle, Señor, te pido perdón. Había entendido la urgencia de ir a rodillas, llorar y suplicar perdón del cielo. Lo entendió. Recibió revelación del reino de los cielos. Aún cientos de años antes de Cristo, Nehemías estaba recibiendo revelación. Es necesario que te arrepientas. Es necesario que te arrepientas. Pero yo ya creo en el Señor yo. ¿De qué tengo que arrepentirme si ya me creo en el Señor? No. Es necesario que te arrepientas. Nehemías era un hombre justo. Nehemías era un hombre justo, hacía las cosas bien. Hacía las cosas bien, estaba sirviendo a otro rey, pero él tenía una vida de oración, tenía una familia, pero él reconoció, Señor, incluso yo sé que con mi familia también te hemos decepcionado y te hemos deshonrado, pero en esta hora te pido perdón y me arrepiento. ¿Y saben qué pasó después de esto? Yo sí sé sé que vos sabes lo que pasó. Nehemías fue la punta de lanza para la reconstrucción del templo. Y ahí viene lo esperanzador y lo desafiante para esta iglesia. Después del arrepentimiento de Nehemías, el Señor lo levantó como líder. Ahora vas a reconstruir el templo. Yo te voy a acompañar. Yo te voy a dar los recursos, te voy a dar las personas te van a responder a tu voz, a tus indicaciones, pero el templo debe ser reconstruido. Y porque encontré un corazón arrepentido, lo encontré en vos, Nehemías, le dice el Señor. Yo te voy a usar y vas a ser la pieza fundamental para reconstruir el templo. ¡Wow! Por eso, el mensaje de arrepentimiento es el mensaje del Evangelio es esperanza para el arrepentido. Si estás arrepentido, tenés esperanza que viene lo mejor del cielo para tu vida. Quédate tranquilo. Pero si en tu vida, en tu conversación con el Señor, no está la palabra, Señor, te pido perdón, mi hermano, va a ser muy difícil. Posiblemente estés en un comportamiento orgulloso. Somos más frágiles de lo que pensamos. Y para cerrar, si mi amigo ayuda. El Mateo capítulo 5, versículo 3 al 4, es el sermón del monte, ¿sí? ¿Conocen el sermón del monte? Uno de los mensajes más significativos que el Señor dio aquí en la tierra. Ya su ministerio estaba avanzado, él ya estaba cercano a la cruz. Entonces, de alguna manera, quiere él sintetizar o resumir sus enseñanzas antes de ir al cielo. Entonces, él empieza a dar una enseñanza. Y a mí me gusta usar mi imaginación. Yo lo enseño mucho. La imaginación, la creatividad, la hizo el Señor y utilizó para que vos la uses. Y yo me imaginaba a Jesús hablando con el Padre y diciéndole, Señor, Padre Celestial, Papá, dame inspiración para dar este mensaje. Jesús decía, Padre, dependo de vos. Era su manera de vivir, la de Jesús, depender del Padre, depender del Espíritu. Y yo me lo imagino al Señor Jesús diciendo, Padre, quiero dar un mensaje que marque generaciones. Dame las palabras justas porque lo quiero enseñar bien, decía Jesús, con su humildad. Con esa humildad que lo caracterizaba a Jesús. Señor, necesito, Padre, te necesito, le decía. Y ahí fue que el Padre le empezó a dar inspiración. Y seguramente le empezó a traer inspiración y le empezaba a recordar personas puntuales, ungidos puntuales en toda la historia de Israel. Seguramente le empezó a traer a la memoria a algunas personas.
Y estoy seguro que cuando dijo estos dos versículos, esta primera parte del sermón, posiblemente el Señor le trajo a memoria la vida de Nehemías a Jesús. Y dice Jesús, en Mateo 5, 3 al 4, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Y el versículo 4 dice, Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Y esas lágrimas, ese llanto que dice Jesús, es el llanto de Nehemías. Es ese llanto de decir, Señor, perdón, te necesito, perdón. Ese llanto, esas lágrimas que mencionó Jesús, que dice, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados, se está refiriendo a personas como Nehemías. Dios va a bendecir a los que claman y lloran de angustia pidiendo perdón al Señor, porque serán consolados. Entonces, no entiendo, ¿me está llamando a que pida perdón y que me angustie? Sí, porque esa es la manera en el reino de los cielos para ser consolado. El reino de los cielos es contradictorio a veces para nuestra manera de razonar. ¿Cómo? Sí. ¿Vos querés recibir revelación del cielo, consuelo del cielo? ¿Querés recibir palabra del cielo para este tiempo? Vas a tener que llorar. Vas a tener que angustiarte y ayunar como dijo Nehemías. Que se sentó, se arrodilló, dijo, Señor, perdón. Y ahí vino la esperanza, Nehemías. Si en este momento, mi hermano, estás experimentando algún momento de inestabilidad, ya sea económica, emocional, familiar, espiritual, la frase motivacional que Dios tiene para tu vida hoy es arrepentite. Porque acá estoy yo y las cosas tienen que cambiar. Arrepentite. Y oro para que el Espíritu en estos minutos traiga revelación a tu vida, porque yo estoy seguro, mi hermano, estoy seguro que el Señor te está haciendo la invitación a una oración de arrepentimiento. Sí, vos, a vos que la tenés clara, sí, a vos, te está llamando a que te arrepientas. Hay un llamado al arrepentimiento. Yo quisiera que te pongas de pie, ahí en tu lugar, y de una manera simbólica quiero que hagamos un altar en este lugar como iglesia. Realmente al que dice en su corazón, necesito, Señor, pedirte perdón y necesito que me muestres el camino, que hagamos un altar en esta casa, un altar de arrepentimiento.